Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y ojo, que promete ser una bomba de información. Hablamos de ese supuesto incidente secreto que ha involucrado a las familias de dos nombres que seguro les suenan, Kerem y Hande. Sí, así como lo leen, vamos a meternos de lleno en los rumores, las especulaciones y lo que, según nuestras fuentes, las familias de Kerem y Hande han estado revelando. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este lío, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y exclusivo. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Pues al parecer, y esto es algo que se ha manejado con bastante discreción, habría ocurrido un evento, un incidente, llamémoslo así, que ha puesto a las familias de Kerem y Hande en el ojo del huracán. No estamos hablando de un simple malentendido, sino de algo que parece haber tenido repercusiones significativas y que hasta ahora se había mantenido bajo 7 llaves. Lo que vamos a explorar hoy es precisamente eso, qué se dice que pasó, cómo ha afectado esto a las dinámicas familiares y sobre todo, qué implicaciones podría tener para Kerem y Hande. ¿Estamos ante un drama familiar digno de telenovela turca? Bueno, quizás no lleguemos a esos extremos, pero sí que hay detalles que nos han llegado y que queremos compartir con ustedes. Imaginen la presión, la tensión, el intentar mantener ciertas cosas en privado cuando, inevitablemente, la información empieza a filtrarse. Y es precisamente esa filtración lo que nos permite estar hoy aquí hablando de esto. Vamos a empezar por desgranar los rumores iniciales. Se habla de muchas cosas. Al principio eran susurros, comentarios en redes sociales, especulaciones entre fans. Pero con el tiempo y a través de diversas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, hemos podido ir armando un rompecabezas. Parece que el incidente o más bien la causa de él, tiene que ver con, veamos cómo decirlo sin ahondar demasiado en detalles que aún no están confirmados al 100%. Se rumorea que hubo una diferencia de opinión muy fuerte, una discrepancia que escaló, y que involucró decisiones importantes que afectaron a ambas familias. Algunas de estas decisiones habrían sido tomadas sin el consenso de todos, lo que generó un conflicto interno. Y cuando hablamos de familias, y más aún en ciertos contextos culturales, las dinámicas pueden ser muy complejas y las lealtades muy fuertes. Ahora, ¿qué han revelado las familias? Aquí es donde se pone interesante. Si bien nadie ha salido públicamente a dar una conferencia de prensa sobre el tema, parece que ha habido acercamientos informales. Por un lado, hay fuentes cercanas a la familia de Hande que sugieren que están tratando de mediar, de encontrar una solución, de calmar las aguas. Parecería que ellas, o al menos una parte de su círculo, están más inclinadas a la comunicación y a buscar puntos en común. Quieren aparentemente proteger la reputación y el bienestar de Hande por encima de todo, y si eso implica un acercamiento diplomático, pues adelante. Han intentado, según nos cuentan, hacer entender a la otra parte que las cosas se pueden resolver de otra manera, que hay formas de llegar a acuerdos sin necesidad de generar un cisma. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se complica un poco más, las fuentes cercanas a la familia de Kerem parecen tener una postura un poco más, digamos, firme. ¿Se habla de que hay un sector dentro de su familia que se siente defraudado? ¿Molesto? Es difícil saber la palabra exacta. Pero parece que consideran que hubo una falta de respeto o una decisión que los perjudicó de alguna manera. Quizás no están tan abiertos a ceder en sus posiciones y están exigiendo, bueno, no sabemos exactamente qué están exigiendo, pero sí que hay una resistencia a dar el brazo a torcer. Esto, claro, crea un cuello de botella en las negociaciones o en la búsqueda de una reconciliación. Imaginen la presión sobre Kerem y Hande. Por un lado, sus sentimientos y su relación, y por otro, las presiones y expectativas de sus familias. Es un verdadero dilema. ¿Y cómo ha afectado esto a Kerem y Hande? Pues es difícil de medir directamente porque son profesionales y saben cómo mantener la calma en público. Pero si nos atenemos a las especulaciones y a los comentarios que circulan, parece que este incidente les ha supuesto un estrés adicional. Han tenido que lidiar con las tensiones familiares mientras intentan mantener sus carreras y su vida personal en un equilibrio delicado. Quizás han tenido que pasar más tiempo intentando mediar entre sus familias, actuando como pacificadores, lo cual, créanme, es agotador. También es posible que este incidente haya puesto a prueba su
relación la haya hecho más fuerte al tener que apoyarse mutuamente en momentos difíciles, o quizás haya generado algunas fricciones internas debido a las presiones externas. No lo sabemos con certeza, pero es algo que está en la mente de muchos de sus seguidores. Algunos de los detalles que han salido a la luz, y que son particularmente intrigantes, tienen que ver con la naturaleza del incidente en sí. Se habla, por ejemplo, de un tema relacionado con un proyecto o una inversión, o quizás incluso con un asunto familiar más personal que escapa a nuestro conocimiento público. Lo que sí parece claro es que no fue un asunto trivial. Tuvo la suficiente envergadura como para generar una división, o al menos una tensión considerable. Y el hecho de que las familias estén involucradas de esta manera sugiere que no se trata solo de un desacuerdo entre Kerem y Hande, sino de algo que va más allá, que toca fibras sensibles a nivel familiar. Es como si en algún momento las lealtades se hubieran bifurcado y se hubieran tomado posturas, algunas más conciliadoras y otras, más inflexibles. Hemos escuchado, por ejemplo, que en un momento dado, una de las familias habría tomado una decisión unilateral que afectó los intereses de la otra. O quizás hubo un malentendido crucial, una comunicación fallida, que se convirtió en una bola de nieve. Lo que queda claro es que la discreción ha sido la norma, y por eso es tan difícil obtener información certera. La mayoría de lo que sabemos proviene de fuentes indirectas, de personas que están cerca de uno u otro lado, pero que por motivos obvios, no quieren ser identificadas. Aún así, la consistencia de los rumores y la convergencia de diferentes fuentes nos dan una cierta confianza en que hay algo de verdad en todo esto. Piensen en la cantidad de energía que debe haber requerido mantener este tema bajo control. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un lujo cada vez más escaso. Cada movimiento, cada palabra, puede ser analizado y magnificado. Y cuando se trata de asuntos familiares, la presión se multiplica. Las familias a menudo tienen sus propias dinámicas y sus propias formas de resolver conflictos. Y cuando sus hijos o hijas están involucrados en relaciones mediáticas, estas dinámicas familiares se vuelven aún más complejas y sensibles. Es como un delicado juego de ajedrez, donde cada movimiento tiene una consecuencia. Algunos de los detalles más jugosos que han llegado a nuestros oídos apuntan a que el incidente tuvo que ver con un tema se habla de, no podemos dar nombres específicos ni detalles concretos porque, como les digo, la información es delicada. Pero sí podemos decir que el asunto era de tal magnitud que requirió, y sigue requiriendo, una intervención activa por parte de las familias. No es algo que Kerem y Hande pudieran resolver solos, o al menos, no sin el apoyo o la presión de sus respectivos círculos familiares. Y es precisamente esa intervención la que ha generado las revelaciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, se dice que la familia de Hande ha estado intentando, vamos a llamarlo, construir puentes. Han estado en contacto con miembros clave de la familia de Kerem, buscando espacios de diálogo, tratando de entender las preocupaciones y de ofrecer soluciones. Su enfoque, según nuestras fuentes, es el de la empatía y la conciliación. Quieren que Hande esté feliz y que esta situación no le pese más de lo necesario. Por eso, están dispuestas a hacer un esfuerzo para suavizar las asperezas. En contraste, y aquí es donde la complejidad aumenta, la familia de Kerem, o al menos una parte de ella, parece estar en una posición más, digamos, de exigencia. No es que no quieran una solución, sino que creen que hubo un agravio, una injusticia, y que es necesario que se reconozca. Esto genera una dinámica de negociación más tensa, donde cada parte siente que tiene derecho a ser escuchada y a obtener satisfacción. Y claro, cuando se trata de asuntos familiares, las emociones y los lazos de sangre juegan un papel fundamental. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha puesto a prueba la fortaleza de la relación entre Kerem y Hande. Han tenido que navegar por aguas turbulentas, y eso siempre pone a prueba cualquier vínculo. La forma en que hayan manejado esta situación, individualmente y como pareja, dirá mucho sobre la resiliencia de su amor. Y es ahí donde muchos de sus seguidores centran su atención, en cómo esta adversidad podría haberlos unido más o, quién sabe, haberles hecho reconsiderar ciertos aspectos. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos abordado hoy, hemos explorado los rumores de un incidente secreto que ha involucrado a las familias de Kerem y Hande. Hemos discutido cómo, según diversas fuentes, la familia de Hande estaría buscando la mediación y la conciliación, mientras que la familia de Kerem, o al menos una parte de ella, estaría adoptando una postura más firme, buscando algún tipo de reconocimiento o resolución a lo que consideran un agravio.
Y todo esto, por supuesto, ha supuesto un desafío adicional para la relación de Kerem y Hande. La información sigue siendo un poco nebulosa, y es natural, porque estos son asuntos privados y delicados. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la forma en que las familias han estado actuando sugieren que hay algo de verdad en todo este embrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Sabemos que estos temas pueden generar mucha expectación y debate. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es solo un rumor sin fundamento? ¿O ven alguna verdad en lo que hemos expuesto? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a mejorar. Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta información, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.